1, 3 casos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre y el perdón del pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El mensaje de esta mañana, mis hermanos, mi hermano, lo ha titulado de la gracia, la gloria de Dios. Fundamento de la gracia, la gloria de Dios. Gracias. Adelante. Gracias. El hermano Willy está repartiendo el examen para ver cómo les fue en este tiempo que estuvimos ausentes. A ver si es cierto. No se crean. No sé cuántos de ustedes han tenido en sus manos algo que desconocen cuánto cuesta, desconocen el valor y simplemente lo han pasado, tirado, perdido. Simplemente no han sabido apreciar lo que tenían entre las manos. Y cuando se dan cuenta dicen, hijo, ¿por qué lo vendí? ¿Por qué lo regalé? ¿Por qué lo perdí? A veces no sabemos cuánto cuestan las cosas. Y nos pasa lo mismo con la gracia de Dios. No sabemos realmente lo que significa la gracia de Dios. No sabemos cómo evaluar la gracia de Dios. Y es por eso que dentro de esta serie de sermones doctrinales he querido tomar los siguientes 3 domingos para conocer lo que para mí son fundamentos esenciales de lo que es la gracia divina, lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué en la gracia de Dios? ¿Por qué somos objeto de esta gracia de Dios? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros? Indudablemente hemos estado trabajando con la iglesia diversos temas. Estaba yo revisando y la última lista que tengo, que es la actual, el sermón más antiguo que tengo es del 5 de marzo de 2023. Fue cuando estábamos más o menos a mitad del Evangelio de Marcos 7, ¿se acuerdan? Que estuvimos platicando y estudiando todo el Evangelio de Marcos. Después terminamos Marcos, ¿verdad? Ya por allá de abril del siguiente año, y comenzamos en Efesios sobre el tema de la familia, y empezamos a revisar el papel de Dios, lo que Dios había asignado para cada uno de los miembros de la familia, etcétera, etcétera, el modelo de Dios.
Y después comenzamos en agosto, ¿verdad?, de 2023, Gálatas. Pero creo que ya fue 24. Y estuvimos trabajando Gálatas así hasta mayo de este año, donde el último sermón de Gálatas, fue el 27 de abril. Y terminamos y empezamos entonces con esta serie de sermones doctrinales. Y bueno, es interesante, hermanos, que hemos tomado ya casi 14, 15 domingos, y nos faltan bastantes. Yo diría que podemos terminar el año con esta serie de sermones doctrinales, que son conceptos que tenemos que aterrizar a la práctica para poder vivir como cristianos. Pero creo que esto es fundamental, y ahora que estuve fuera meditando sobre esto también, digo, pues creo que es importante, y estuve leyendo, investigando y viendo qué es lo que pasa con nosotros, ¿no? Y al revisar esta lista de sermones, que gracias a Dios la mayoría están en YouTube, y los que no todos lo tenemos por escrito, si tienen alguna cosa, quieren saber, pídanosla, véanla en YouTube, revisen, hermanos, para que, si tienen alguna duda. Pero como Betania hemos estado trabajando todos estos temas, y gracias a Dios continuamos y vamos a estudiar toda esta serie de sermones doctrinales, esto que lo he llamado como los fundamentos de la gracia divina. 3 sermones, este y los próximos 2, trataremos de entender como iglesia por qué existe la gracia de Dios, por qué gozamos de la gracia de Dios. Y no digo que resolvamos la ecuación teológica compleja de quién es Dios, sino que con respuestas prácticas que nos da la Biblia, podamos vivir entendidamente el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Así que hoy quiero hablarles sobre la gloria de Dios como un fundamento de esa gracia. ¿Qué tiene que ver la gloria de Dios con la gracia de Dios? Todo. Todo. Así que yo espero que estos 3 fundamentos, porque vamos a ver el segundo, la semana siguiente, vamos a hablar sobre el señorío de Cristo. Y el último va a ser el modelo del Espíritu Santo para la iglesia. Estos 3 fundamentos, no digo que sean los únicos, son los que yo considero, espero nos ayuden a establecerlos dentro de nuestra iglesia. Que estos 3 conceptos los aterricemos y que puedan servirnos como iglesia Betania para ponernos como prioridades. Prioridades es lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que pensar, lo más urgente que debemos de tratar. Ahorita pues, es urgente la impermeabilización, ¿no? Alguien hasta dice, mejor traemos paraguas en vez de botecitos. Pero hermanos, tenemos que poner otras prioridades, que son esto de para que Betania comience a funcionar o siga funcionando. La teología fundamental de la palabra para nosotros, la teología fundamental que es la palabra de Dios, establece esto, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Fíjense ustedes cómo dice en 1 Corintios 10:31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las cosas más simples, las cosas más mundanas, las cosas comunes y corrientes, comer y beber y platicar y descansar y trabajar, las cosas todas. ¿Qué hacemos todos los días? Comemos. Todos los días tomamos algo para hidratarnos. Esta hermana me gusta mucho ir, por ejemplo, a los centros comerciales o en algunas tiendas, en las tiendas de deporte, de esas cosas. Como hay una gran cantidad de termos
No, con popote, sin popote, que se derrama, que no se... Ahorita voy a buscar un termo que por ahí lo vi ayer que estaba investigando, de una Coca-Cola, que está bien bonito ese termo, que no se derrama, que sirve para guardar cosas frías y calientes, que está hecho casi de acero y tiene, bueno, increíble el termito, pero nos sirve para hidratarnos. Pero hasta esas cosas comunes y corrientes son para darle gloria a Dios. Entendemos que el propósito fundamental de todo es que Dios fuese glorificado. Como leímos en Efesios, dice que todo es que para alabanza de su gloria. Entonces surgen preguntas que todos nos podemos hacer, que todos nos tenemos que hacer, ¿verdad? Y que no vamos a definir ahorita la gloria de Dios, ya lo hemos visto antes, pero ¿cómo puedo vivir mi vida para su gloria? ¿Cómo puedo yo vivir mi vida normal para su gloria? ¿Cómo puedo enseñar a otros, a mis hijos, a mis hermanos en la congregación, a mis hermanos carnales, a vivir su vida para la gloria de Dios? Pues es fácil, hermanos. Lean su palabra, lean la Biblia. De principio a fin podemos encontrar todo lo que se requiere para glorificar a Dios con nuestra vida. Más ahora con las herramientas modernas. Esto me imagino a Spurgeon, me imagino a C.S. Lewis, que no tenían cuando empezaron estas herramientas, a Billy Graham, a Martín Lutero, a Juan Calvino, tratando de ver en la palabra de Dios cómo glorificar su vida, a Dios con su vida. Hermanos, pónganle ahí en su aplicación de la Biblia glorificar. Y van a ver el montón de citas que le salen en menos de un segundo. Y podríamos pasarnos aquí, no solamente el resto del año, sino yo creo que otros 2 años en revisar todas esas citas para saber cómo glorificar a Dios con nuestra vida. Así que hoy vamos a ver esto más o menos a ojo de pájaro, rápidamente, y solamente saqué, bueno, puse 13, pero lo vamos a resumir en 10. Cosas que podemos hacer para glorificar a Dios con nuestra vida. ¿Por qué? Porque así está relacionado la gloria de Dios con la gracia. ¿Cómo podemos responder a la gracia de Dios? ¿Por qué debemos responder a la gracia de Dios? Así que comencemos, hermanos. Ya vimos entonces que la razón de nuestra existencia es conocer y glorificar a Dios. La razón de toda la creación es que Dios sea glorificado. El propósito del universo, de las estrellas, de todo lo que hay alrededor nuestro, es crear un escenario para que Dios sea glorificado, donde Dios puede redimir a la humanidad, la cual puede ser atraída a su presencia para continuar glorificándolo por los siglos de los siglos. Porque todo se trata de glorificar a Dios. ¿Qué dice el Salmo 19, hermanos? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos declaran la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Isaías 43:20 dice que las bestias del campo glorifican a Dios. ¿Pero qué creen? El único rebelde en el universo es el hombre. Y la acusación está bien clara en Romanos 1:21. Porque dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El único rebelde en toda la creación es el hombre. Así que con esto podemos ver que solamente hay 2 tipos de personas.
no hay claroscuros, no hay grises, hay blanco y negro. Quienes glorifican a Dios y quienes no glorifican a Dios. Esos son los dos tipos de personas que hay. Los primeros que glorifican a Dios van a ir al cielo y van a estar eternamente glorificando a Dios. Quienes no glorifican a Dios, ¿a dónde se van? Cielo. Quienes digan que el purgatorio es mentira, que tienen otro chance, es mentira. Se van derechito al infierno. Porque glorificar a Dios es el propósito de todo. Es trágico no glorificar a Dios. ¿Conocen la historia de Herodes? ¿Verdad? El mismo que mandó crucificar a Jesús. En Hechos 12, Herodes quería gloria para sí mismo. Así que un día que estaba así como en un mitin político y que estaba tratando de ganar adeptos, organizó en el anfiteatro de Cesarea el día de Herodes. O sea, una fiesta para él. Y se vistió con su manto real y se elevó al trono e hizo que todo el pueblo lo aclamara mientras pronunciaba su discurso. Y el pueblo decía, porque seguramente así como en los mítines políticos aquí, decían, y esto, y que esto, Y entonces, ¿cuál era la porra que le echaban a Herodes? Ahí está en la Biblia, dice, es la voz de Dios, no de hombre. Justo lo que Herodes quería oír, no, lo que le dicen a los políticos. Pero ¿cómo terminó el día? ¿Cómo terminó el día de Herodes? Dice, al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto ¿qué? Por cuanto no dio la gloria a Dios. Y expiró comido de gusanos. No me imagino ese espectáculo, pero así se fue, porque no dio la gloria a Dios. No fue como él lo había planeado. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. Daniel 4, donde Nabucodonosor intentó atribuirse la gloria y Dios lo convirtió en una bestia durante años, hasta que no volvió en sí y pudo glorificar a Dios. Porque eso es la esencia de todo. Vivir una vida para la gloria de Dios es la razón por la cual Dios nos ha salvado. Vivir una vida para la gloria de Dios es la razón de la cruz de Cristo. Por eso Dios nos ha redimido. Así que nuevamente las preguntas, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vivo mi vida para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo ser alabanza de su gloria? Como leímos en Efesios 1. Hermanos, si Él nos eligió, es porque es para alabanza de su gloria. Por eso nos amó, por eso nos adoptó, por eso nos instruyó, por eso nos dio la verdad para alabanza de su gloria. Por eso nos selló con el Espíritu Santo en una esperanza eterna y en una herencia sin fin, para alabanza de su gloria. Por eso Él ha hecho todas estas cosas. Nosotros no podemos añadir nada a la gloria de Dios. No podemos arreglarle el manto, ¿no? Como cuando una novia se viste, ¿no? Siempre hay detallitos, que el maquillaje, que el velo, que esto, que el otro. Y siempre tratan de que se vea mejor. Nosotros a la gloria de Dios no podemos agregarle nada, no podemos contribuir en nada. Así que, ¿cómo adorno? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo darle gloria a Dios con mi vida? Así que la primera manera de glorificar a Dios, hermanos, y es de ahí el punto de partida, es confesando a Dios como Señor. Ese es lo primerito, no hay punto de partida más que este. Confiesa a Dios como tu Señor y Salvador.
En Filipenses 2 encontramos este gran pasaje de la humillación de Cristo y el despojamiento de su persona, en su condescendencia hacia el hombre, donde sabemos que Él existía como Dios. La palabra griega es morfe, la misma forma de Dios, el todo de Dios, Dios mismo, Jesucristo. Pero dice que no lo consideró como algo a que aferrarse y se despojó a sí mismo, versículo 7. Tomó la forma de hombre, tomó la forma de siervo, tomó la forma de esclavo y se humilló ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y la muerte de cruz no solo la muerte normal, sino la muerte de un criminal. Y por esa razón Dios lo exaltó hasta lo sumo y le concedió el nombre que es sobre todo nombre, Señor de señores, Rey de reyes. Para que en el nombre de Jesús, que es Señor, que dice, se doble toda rodilla, quiera o no, de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, esto nos dice que alguna vez, aunque no quieran, todos van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor y darle toda la honra y toda la gloria a Dios, aunque se vayan al infierno. Porque eso es lo que van a hacer el diablo y los demonios, porque no les queda más que reconocer eso. Pero ¿por qué no lo hacemos desde ahorita nosotros? Que hemos sido redimidos y hemos sido salvos. Así que esta es la razón. Fíjense ustedes lo que dice terminando este pasaje hermoso, dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿qué? Para gloria de Dios Padre. Así que todo está relacionado. La gloria de Dios es fundamento de la gracia. Nunca podrás glorificar a Dios a menos que comiences por confesar a Jesús como Señor. Ese es el punto de partida. Nunca podrás vivir una vida que glorifique a Dios sin confesar a Jesús como Señor. Y eso es lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y sabemos esto que es un milagro divino. Porque 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por quién. Por el Espíritu Santo. Si eres salvo, si el Espíritu Santo te ha sellado, puedes decir, Jesús es mi Señor y es mi Dios y es mi Salvador. Amén. Repítalo, hermanos. Jesús es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Este es el fundamento para glorificar a Dios. Confesar a Jesús como Señor. Y todo esto es por amor a nosotros, para la gloria de Dios. En las inconfundibles palabras de Jesús en Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No se puede glorificar a Dios si no se glorifica a Cristo. Así que aquellas doctrinas que minimizan la persona de Jesús, que lo consideran solamente como profeta, que lo como un gran maestro, pero que no está a la altura de Dios, están velas. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y no podemos tolerar que eso se infiltre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra iglesia. No se puede afirmar a Dios si no se afirma al Hijo de Dios. Él es el Señor, Él es el único Salvador, el único Redentor. No hay una sola persona en la historia del mundo que pueda glorificar a Dios sin reconocer a Jesús como Señor. Así que este es el punto de partida para glorificar a Dios. Juan 13:31 dice, por lo tanto, cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también lo glorificará en sí mismo. No es un trabalenguas.
Es la verdad. La gloria de Dios está en Cristo. La gloria de Dios está en Dios. Son inseparables, están unidos. La gloria de Dios está ligada a la gloria de su Hijo. Y eso es lo que opera la gracia divina. Recuerden que, no sé si se acuerdan del bautismo de Jesús, el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. En el monte de la transfiguración, también el Padre dice: este es mi Hijo amado, a él oí. El mayor testimonio que jamás se ha dado acerca de Jesús, el mayor testimonio de sus palabras y de sus obras, fue este testimonio celestial del Padre. Y cuando reconocemos que el testimonio del Padre es verdadero y le das gloria a Dios, estás honrándole, estás reconociendo, estás haciendo el primer paso. Pero si rechazas al Hijo y si lo menosprecias el testimonio del Padre, entonces deshonras a los dos y niegas la verdad de la afirmación de Dios sobre su Hijo. Hermanos, es mi deseo que Betania nunca vacile en reconocer que afirmamos que lo que el Padre ha declarado verdad acerca de Jesucristo es la verdad absoluta y que por lo tanto honramos al Hijo y honramos al Padre. Hasta el día de hoy, el enfoque de Betania siempre ha sido hacia Dios. Por eso no nos subimos a cualquier corriente que se cruza por allá afuera en nuestro camino. Por eso no nos desviamos de la palabra de Dios. Al ver toda esta lista de sermones que son, hermanos, tenemos más de 200 y cachos de sermones que hemos predicado, pues desde antes de la pandemia para acá. Nuestro enfoque está en Dios, está centrado en Cristo, siempre lo ha sido y deseo que siempre lo sea. Nunca hemos estado a la moda. Y espero que nunca lo estemos, porque nunca podremos estarlo, porque estamos enfocados en la gloria inmutable de Dios y la realidad inmutable de Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, en primer lugar es glorificar a Dios confesando a Jesús como Señor. La segunda cosa, hermanos, es que tenemos que enfocar nuestra vida con ese propósito. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la fotografía, a mi hermano Mauricio también, y él toma unas fotografías increíbles, yo no tanto, pero tengo más que él seguro porque yo me paso disparando. Pero, hermanos, es feo cuando yo tengo un momento, por ejemplo, ahora que me pasó en mi viaje, de repente veía a mi nieto o a mi nieta o a mis nietos haciendo algo, ¡pum!, les disparo una foto. Y es un momento muy bonito, y cuando veo la foto digo: chile, ¿qué pasó? Se me desenfocó, se me desbarró, salió mal, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues no estaba yo enfocado, estaba yo muy distraído, no puse atención en cómo arreglar bien la cámara o no sé, pero el momento se perdió. Eso nos pasa a los fotógrafos. Pero en nuestra vida tenemos que enfocarnos, tener siempre bien visto el propósito de Dios para darle gloria. Parece obvio, pero lo que quiero decir es que debemos enfocarnos en glorificar a Dios, no en nosotros mismos, ni en las circunstancias, ni en ningún otro objetivo inanimado o animado, sino que debemos enfocarnos en la gloria de Dios. Hermano, enfoca tu vida en ese propósito, y eso nos lleva de vuelta a 1 Corintios 10:31. Y todo lo que hagáis, ya sea que comáis o bebáis, lo más común y corriente, hacedlo para la gloria de Dios. Este es un deseo que nos debe salir de adentro, que nos debe consumir. Es un enfoque incansable de la mente y del cuerpo. Un verdadero cristiano debe de glorificar a Dios con todo. Tiene conceptos importantes, hermanos. Significa
tres cosas dentro de esto. ¿Cómo cristiano, cómo puedo enfocarme? Hermanos, uno, no importa el precio. Las palabras de Jesús en Juan 21, cuando le habla a Pedro al final del Evangelio y que le dice que había vivido una vida tranquila y libre, ¿se acuerdan? Cuando eras joven, hiciste lo que quisiste, tú ibas acá, ibas allá, venías. Pero cuando vas a ser viejo, ¿qué dijo? Te van a amarrar las manos y te van a llevar a donde no quieres. Jesús le dice que llegará el momento en que te atarán y te llevarán donde no quieras y te harán lo que no quieras. Y está hablando de su futuro arresto y su sacrificio. Juan comenta que dice en el versículo 19, dice, esto lo dijo Jesús, dando a entender con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios. ¿Cuál fue el costo de darle gloria a Dios con su vida? ¿Cuál fue el costo de Pedro? El sacrificio útil. Hermanos, no importa a qué costo, tenemos que buscar darle gloria a Dios. A veces tenemos que sacrificarnos. Yo creo y espero que ninguno de nosotros tenga que padecer o pasar por alguna prueba similar. Pero si así es, gloria a Dios, hermanos. Hay un punto en que glorificas a Dios cuando diriges tu vida hacia ese propósito, sin importar el resultado, sin importar el costo. Eso es lo que significa tomar tu cruz cada día, negarte a ti mismo. Hermano, por eso en Betania no debemos preocuparnos por comodidades superfluas, por eso no debemos venir a la iglesia a elevar nuestros sentimientos, a tener sensaciones para sentirnos mejor y más bonito que los de afuera. Debemos venir aquí entendiendo que la gloria de Dios es la realidad, que todo lo abarca y que nos va a costar y que vale la pena pagar el precio. Por eso Pedro pudo decir antes de morir, cuando escribió primera de Pedro en el capítulo 4, versículos 14 al 16, que cuando sufres por causa de la justicia, el Espíritu de gracia y de gloria reposa sobre ti y con eso glorificas a Dios cuando sufres. Hay grandes ejemplos de cristianos que sufrieron por Cristo. Cuando estábamos estudiando en el discipulado anterior algunas biografías de misioneros, ¿se acuerdan? Vimos a Hudson Taylor, un misionero, el primer misionero que fue a China. Él sufrió, primero se fue solo, informó qué tenía que hacer, todo, entonces ya se trajo a su esposa embarazada. Y en China nació su hija, pero su hija murió casi al nacer, y su esposa unos días después, porque no tenían los recursos, ni las medicinas, ni los tratamientos que había en ese momento. Hudson Taylor sufrió la muerte de su esposa y su hija recién nacida. Y muchas veces no sabía dónde salir a su próxima comida. Sufrió mucho, pero la superabundante gracia de Dios fue en su vida simplemente abrumadora y lo hizo seguir trabajando a pesar del alto costo que tuvo que pagar. Salud. Así que no hay precio demasiado alto para la gloria de Dios. Esto también significa que nosotros debemos de sufrir, deberíamos de sufrir, cuando Dios es deshonrado, cuando Dios es desacreditado. El Salmo 69 dice, que también es una profecía, dice, el celo por tu casa me consume, dice David. Es admirable, hermanos, que nos apasione la casa, el templo, el honor, la adoración, la alabanza de Dios. Eso nos debe consumir. La gloria de Dios nos debe consumir. Pero fíjense bien lo que dice el siguiente verso de este salmo. Dice, los oprobios que caen sobre ti, también caen sobre ti. Cuando ofenden a Dios, si eres cristiano, si estás dándole gloria a Dios en tu vida,
esas ofensas también te ofenden a ti. Y también las debes de sentir. Y también te deben de doler. Cuando deshonran a Dios debemos de sufrir. En Juan 2, Jesús nos muestra, cuando entra al templo, recién empezado su ministerio, y encuentra todo ese mercado en el atrio del templo, y agarra un látigo y dice, la casa de oración la ha convertido en cueva de ladrones. Es lo mismo que el Salmo 69, que dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos, los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Cuando vives tu vida para la gloria de Dios, lo vas a glorificar, cueste lo que cueste, y vas a sentir el dolor cuando Él es deshonrado. Hermanos, a diario somos testigos de cómo Dios es deshonrado una y otra vez. Y muchas veces en otros lugares que se dicen cristianos. Y el efecto acumulativo de todo esto que escuchamos nos debería hacer una carga de sufrimiento en nuestros corazones y debemos de liberarnos. Pero a veces no sentimos el dolor cuando debíamos. A veces escuchamos un comentario y mejor me hago a un lado y no lo paro y no defiendo y me hago menos y veo como que no me importa. A veces no sentimos el dolor que deberíamos. No honramos a Dios tanto como quisiéramos. Pero sí sufrimos cuando lo deshonran, cuando lo desdiversan, cuando se burlan de Él, cuando lo menosprecian, cuando lo maltratan. Yo creo que a veces, hermano, por eso tengo poca tolerancia cuando ciertas predicaciones manipulan y deshonran la palabra o trivializan lo que es sagrado. Porque muchas veces desde el púlpito, predicando otras doctrinas falsas, no dándole gloria a Dios sino al hombre, están deshonrando a Dios. Y un tercer elemento de esto es que a veces no nos gusta que nos ganen. Pero cuando damos gloria a Dios, no importa el resultado, tenemos que pagar el costo y nos pueden ganar. Tenemos que conformarnos cuando alguien nos supera y puede darle gloria a Dios. Cuando alguien más da gloria a Dios, amén. No, es que yo no fui, no, es que yo debía haber dicho esto, no, es que yo no. Hermano, si alguien más en tu comunidad, en tu iglesia, en tu familia da gloria a Dios, amén. No sé si ustedes han oído hablar o conocieron, yo escucho, a Vince Lombardi. Vince Lombardi fue entrenador de mi equipo favorito de fútbol americano, los Green Bay Packers, pero allá en los años 60, principios de los 70. Fue el que ganó el primer Super Bowl. Y este entrenador parodiaba una frase olímpica. La frase olímpica dice, lo importante no es ganar o perder, sino competir. ¿No? Esa es la frase olímpica. Pero Vince Lombardi decía, lo importante no es ganar, es todo. Es todo. Y así es el corazón humano, siempre quiere ganar. ¿Verdad? Oye, tu guiso está muy bueno. Sí, pero a mí me sabe un poquito mejor, a mí me sabe mejor porque yo le echo no sé qué. No, es que tu coche sabe cuadro. Sí, pero el mío tiene rines de no sé qué. O sea, siempre tenemos la última palabra y somos la última coca del desierto, ¿no? Pero no debe ser así, hermanos. Somos una comunidad de fe y cuando alguien más glorifica a Dios con su vida y supera con creces esa glorificación a Dios, amén, bienvenida. Sabemos que estamos programados, que nuestro orgullo debe de luchar por la victoria. Estamos programados para satisfacer nuestro ego y eso va también con nuestro cristianismo. Pero si tu corazón es recto, lo único que importa es que Dios sea glorificado
y que estés contento si Él es glorificado, incluso si alguien es más honrado por encima de ti. Filipenses 1 nos ayuda a entender. Pablo estaba preso. En ese sentido, estaba en una situación muy difícil, pero había quienes sabían que estaba preso porque el Señor lo estaba usando para el avance del Evangelio. Y durante el tiempo de Pablo preso, el Evangelio avanzó maravillosamente. Fíjense cómo al final de la carta a los Filipenses, en el versículo 22 del capítulo 4, dice: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Ángeles. Preso Pablo predicándole a la casa de César. Ya tenía cristianos en la casa de César. ¿Qué dice Filipenses 1:15? Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena fe. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesta por la defensa del Evangelio. Él sabía lo que estaba pasando y sabía quienes le tiraban y quienes decían: está en la cárcel por ladrón, o está en la cárcel por alguna otra razón que no fuera Cristo. Y trataban de minimizar la obra de Pablo y querían jalar agua para su molino, llevarse más adeptos a su congregación, tal vez, no sabemos. Pero ¿cuál es la respuesta de Pablo? En el versículo 18: de cualquier manera me regocijo, porque el Evangelio que es predicado. Punto. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a conformarnos y a esperar a que nos superen, porque hagan lo que hagan, mejor que nosotros, de todas maneras recibiremos bendición, porque Dios es glorificado. Amén. No es que yo organizo mejor, no es que yo, hermano, mientras Dios sea glorificado, no te preocupes por la competencia. Amén. Esa es la segunda. Vamos por la tercera, hermanos. La tercera forma de glorificar a Dios es quizás la más difícil: cuando confesamos nuestro pecado. ¿Por qué es difícil? ¿Conocen ustedes la historia de Acán? Está en el libro de Josué, en el capítulo 7. Acán, quien había dado al pueblo la orden de no tomar del botín de Jericó, cuando cayeran los muros y todo lo que no podían tomar, oro, plata, ganado, telas, nada. Acán desobedeció, tomó botín, fue, lo enterró en su tienda. Pero pues nada está oculto a los ojos de Dios. Y entonces Josué lo confronta y le dice en el versículo 19: hijo mío, te imploro, da gloria al Señor, Dios de Israel, alábalo. ¿Qué tenía que hacer acá? Le dice: dime lo que has hecho. Entonces Acán testificó confesando su pecado. Dio gloria al Señor, Dios de Israel. Lo alabó contando lo que hizo. No lo ocultó. Ciertamente he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho, dijo. Y el versículo 24 dice: Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo lo que le pertenecía, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿por qué nos has perturbado? El Señor te perturbará ahora. Y todo Israel los apedreó y los quemó al fuego después de apedrearlos. Hermanos, Dios es glorificado mediante la confesión del pecado, también para demostrar que el juicio de Dios es justo.
así Dios fue vindicado. Así que, hermano, si pecas, confiésale. Dale gloria a Dios confesando tu pecado. A lo mejor recibes el castigo que mereces, a lo mejor no. Pero sea lo que sea, es un acto justo de Dios. Cuando niegas tu pecado, cuando lo ocultas, cuando no te confiesas, llega a tu vida cosas, pueden llegar a tu vida cosas problemáticas que son el castigo de Dios. Y a veces hasta podrías pensar que Dios es injusto. Pero donde hay un corazón que confiesa su pecado de manera verdadera, pura y honesta, hay una disposición a aceptar el castigo de Dios como algo merecido. David confesó su pecado. En Salmo 51, contra ti solo he pecado. Había pecado contra Urias, contra Betsabé, pero su mente todo era contra Dios. Y todo lo que David pidió en ese momento fue que el castigo terminara. Aunque el castigo era justo, y que pudiera terminar y que reciba de vuelta la restauración del gozo de su salvación. Admitir el pecado, hermanos, es arrepentirse y honrar a Dios, aun si Dios decide castigarnos. ¿Somos perfectos? No. ¿Somos pecadores? No somos. ¿Pecamos con regularidad? Sí. Entonces, ¿quiénes somos para pensar que podemos pasar un largo periodo de nuestra vida sin problemas? Dios nos castiga, Dios toma a sus hijos y los enmienda por el buen camino, los corrige. Los problemas y las situaciones de nuestra vida son corrección y es maravilloso confesar el pecado y entonces poder adorar a Dios. De los problemas y situaciones más difíciles de la vida podemos salir sabiendo que es a veces lo que merecemos y que el propósito de Dios es el de un padre que quiere disciplinar a un hijo para que pueda andar por el camino de la justicia. Amén. Cuarto, ¿cómo podemos darle gloria a Dios con nuestras vidas? Confiando en Él. La cuarta cosa es confiar en Dios. Romanos 4 nos habla de la gran sección sobre Abraham y dice en el versículo 19 que no se debilitó su fe. Aunque él contempló su propio cuerpo, hermanos, no sé si a ustedes les pasa lo que a mí cuando me ven en el espejo y digo, híjole, ya se me colgó el cachete. Y entonces, pues ya, imagínense a Josué, a Abraham de 100 años y Sara de 90. Pero a él no se le debilitó la fe, aunque su cuerpo seguramente estaba débil. Dios le dice que va a tener un hijo y él ¿qué? Lo cree. Él lo cree. Le dio gloria a Dios creyéndole, aunque humanamente no era posible. Así que dice el versículo 20 de Romanos 4, con respecto a la promesa de Dios, no dudó en incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, ¿qué? Dando gloria a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Si tenemos promesas, creámoslas para darle gloria a Dios. Esto es lo que sostuvo a Hudson Taylor cuando viajó a China solo y fue solo con la idea de orar para que Dios proveyera para sus necesidades. Oró por un lugar para quedarse y Dios se lo dio. Oró por protección y seguridad y Dios se lo dio. Oró por la próxima comida y así lo hizo durante 50 años que estuvo como misionero en China. Al final de la vida de Hudson Taylor tenían 750 misioneros trabajando en China, de Estados Unidos y de Inglaterra. No solamente movió a los ingleses, sino también movió a los americanos a esta empresa de misión en China. Y tenía unos 5,000 obreros chinos trabajando en la palabra de Dios. Hermanos, todos operaban sobre la premisa de la fe y de la oración,
sin promesas fijas. Una y otra vez confió en la palabra de Dios, creyó en Dios, y Dios se reivindicó una y otra vez realizando su obra poderosa. Hoy los millones de cristianos que hay en China pueden rastrear sus orígenes a la herencia espiritual que les dejó Hudson Taylor, porque nadie más ha podido entrar ahí. ¿Cómo lo hizo? Confiando en las promesas de Dios. Esta semana, nuestra hermana Laurita ha estado reenviando los discipulados del hermano Eli Gutiérrez. Nos están hablando de los héroes de la fe. ¿Se acuerdan? Si los han escuchado, lo que manda Laurita todos los mañanas en lucha. Escúchenlos, hermanos. Por fe por fe el otro, por fe cuando mandó el primero, Dios dice, el primero va a ser Abraham. Pues no, ¿quién crees que fue? Abel. Y desde ahí arranca la lista, el salón de la fama de los héroes de la fe. Y no sé si terminaría con Hudson Taylor o otros más que todavía están vigentes o que acaban, ¿verdad? Pero esa lista es interminable, hermanos, de ahí podemos seguirle agregando a la lista del salón de la fama de Dios. Confiar en Dios es simplemente decir, creo que Dios hará lo que dice. Y hay un problema ahí, porque muchas veces creo que Dios hará lo que yo digo. Eso no es fe. Confiar en Dios es creo que Dios va a hacer lo que Él dijo. Soy cristiano. Sí, muchas veces hay muchos cristianos que decimos soy cristiano, creo en Dios, creo que Dios es soberano sobre mi vida, creo que Dios provee todo lo que necesito. ¿Verdad? Muchas veces. Pero ¿qué pasa con el cristiano cuando sale a la calle? Anda inquieto, ¿verdad? Anda preocupado, está ansioso, toma píldoras, va al psicólogo, reacciona con ansiedad, tiene miedo de todo, exagera. Pues es una terrible contradicción de lo que dice que cree. Entonces la pregunta para todos aquellos que andan así, ¿de verdad crees en Dios? ¿De verdad crees en sus promesas? ¿De verdad crees que el Señor te va a sustentar? ¿De verdad crees que mi Dios suplirá todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Si eso crees, actúa como tal. Que la oración sea tu respuesta a las dificultades. Ha aumentado muchísimo el número de suicidios por problemas económicos. Pero hermanos, como cristianos debemos aprender a demostrar la confianza que se muestra en las circunstancias más difíciles, porque creemos que se puede confiar en la palabra de Dios, como lo hizo Abraham. Quinta forma de glorificar a Dios, produciendo fruto espiritual, fructificando. Yo estoy muy contento porque no sé si ustedes comieron mandarinas del árbol las mandarinas que trajimos la semana pasada. Bueno, está lleno todavía. O sea, gracias a Dios, el árbol de mandarinas da todo el año. Y no crean que recibe cuidados especiales. Tengo un árbol de limones que ha dado un limón. Y otro ¿qué es? Bueno, el de guayaba sí dio la verdad. Pero hay otro que no daña nada. Y ahí tiene ya años. Pero una manera de glorificar a Dios es produciendo fruto espiritual. En Juan 15 Jesús habla de la vid y los pámpanos. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Que den mucho fruto. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Otra vez, es para darle gloria a Dios.
Él es glorificado en nuestra producción de fruto, en nuestra fructificación. No sé si existe esa palabra, ya me la inventé. ¿Qué es producir fruto? Bueno, hay dos tipos de fruto: el fruto de actitud y el fruto de acción. El fruto de actitud lo podemos ver en Gálatas 5, 22 y 23, que es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Y esos son muy buenos, son actitudes espirituales. Pero también hay un fruto de acción que está, por ejemplo, en Filipenses 11, donde dice que debemos traer frutos de justicia, donde debe haber frutos de labios, confesión. Hebreos 13, 15, frutos de alabanza a Dios, de traer a alguien a Cristo. Pablo les dice a los romanos: quiero tener algún fruto entre ustedes, cosechar algo. Esto es el fruto de acción. Pero el fruto de acción sin fruto de actitud es legalismo. El fruto de acción es el resultado del fruto de actitud. O sea, el fruto espiritual es el motor, es lo que da la savia para que el fruto pueda crecer bien y que la acción sea correcta. Del fruto del Espíritu proviene la conducta impulsada y empoderada por el Espíritu para dar frutos de justicia, de alabanza. Como dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Dios es glorificado cuando das mucho fruto. Ninguno de nosotros queremos presentarnos al Señor diciéndole: ¿qué hiciste? Nada, pues aquí estoy. ¿Cuántas parábolas hay? La parábola, por ejemplo, de los que les encarga el tesoro, les reparte: a ver, tú te doy tanto, 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 y trabajalo. No, Señor, que tuve miedo y mejor lo guardé en el tele y aquí está todo. No me sirves para nada. ¿No? Cuando Jesús va y busca en la higuera fruto, ¿se acuerdan cuando entró a Jerusalén? Y no encontró, pues la higuera se secó, porque no tuvo fruto. Hermanos, la vida de Dios se manifiesta en ti. Y Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿A cuántos de ustedes los conocen por sus frutos? No queremos llevar a Dios unas cuantas uvas marchitas. Queremos ser un creyente abundante. Queremos ser una iglesia productiva. Queremos que Dios sea glorificado en una fecundidad espiritual. Así que tenemos que tener ese fruto espiritual y luego actuar para poder llevar fruto, producir mucho fruto a 100 por 1. Sexta, ¿cómo darle gloria a Dios? Alabándole. Salmo 50, 23 dice: el que me ofrece alabanza me glorifica. Podemos decir que son lo mismo. Dios es glorificado cuando lo alabamos. En Lucas 17 se nos narra la historia de 10 leprosos que fueron sanados por nuestro Señor. Y siguieron su camino, pero solo uno regresó y dio gloria a Dios. ¿Haciendo qué? Dándole gracias y alabando el nombre de Dios. ¿Qué significa alabar? 3 cosas: recitar los atributos de Dios; 2, recitar las obras de Dios; y 3, dar gracias por esas 2. No hay más forma de alabar a Dios que esas 3 cosas. Es la verdad acerca de Él, es la verdad acerca de sus atributos, de su carácter, de su naturaleza. Recitar sus obras, lo que ha hecho, y darle gracias por todo lo que ha hecho con nosotros, y en especial por su salvación hacia nosotros, por su redención. Esto es alabanza. Por eso cantamos: Santo, 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 Señor omnipotente. Estamos diciendo sus atributos: Santo, 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 Señor omnipotente. Siempre el alma mío loores te dará, alabando.
y analicen las letras de algunos himnos que son alabanza, recitando sus atributos, todo lo que Él ha hecho por nosotros. El que ofrece a Dios lo glorifica. Junto con este, u otro lo podemos separar, pero ahí en la hojita se los puse junto. La oración. Juan 14, Jesús le dijo a sus discípulos en el aposento alto: todo lo que pidan en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, porque el Señor no nos va a dar nada si el Padre no es glorificado. Señor, me quiero sacar el melate para que el Padre sea glorificado. Señor, necesito esto para que el Padre sea glorificado. Señor, sáname para que el Padre sea glorificado. Esa es la premisa. Todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿Por qué Dios responde a la oración? ¿Por qué Dios nos sana? ¿Por qué Dios nos saca de broncas? ¿Por qué nos quita de problemas? ¿Por qué nos hace caso? Para que Dios sea glorificado, hermanos. Para manifestarse en nuestras vidas. Para manifestar su gloria en nuestras vidas. Cuando oras, no es que vayamos a cambiar los planes de Dios. No es que alteremos el universo, porque todo eso ya está establecido desde la creación. Nosotros no podemos cambiar nada. Cuando oramos no es como si fuéramos a provocar un cambio radical en el reino de Dios. No es que vayamos a atrasar su venida o su regreso. No. El propósito principal de nuestra oración es que se manifieste de manera visible la gloria de Dios. Ora con ese sentido y verás de primera mano el poder y la gloria de Dios. Sigo pensando en el anterior. Un día que estaba revisando sus fondos y le tenía que pagar algunas cosas, y vio que le faltaban 49 libras y 11 peniques. Eso le faltaba para completar a ese pago que tenía que hacer. Entonces él, con su costumbre, se arrodilló, oró, pidió y se fue a dormir. Al día siguiente llega una persona a la que jamás se había visto, se le acerca y le dice: oiga, le traigo esto en paz. Y le da un billete de 50 libras. Le quedó cambio. El Señor provee. Y así fue siempre en la vida de él. Así siempre le sucedió una y otra vez. ¿Por qué Dios no le dio todo de un principio? Porque cada vez que oraba podía acordar: pasó esto para la gloria de Dios. Dios pudo haber sostenido su ministerio de otra forma, pero para la gloria de Dios. Así lo hizo y cumplió su propósito. Fortaleció la determinación de este hombre y lo convirtió en un hombre de fe. Fue que cada vez que oraba veía la gloria de Dios manifestada, hermanos. Los invito a orar, por eso los miércoles, para que Dios pueda manifestar su gloria y pueda orar, para que podamos ver su gracia y su poder. Yo creo que en nuestro culto de oración los miércoles tenemos que incluir antes una parte importante para darle gracias a Dios y manifestar su gloria. No nada más quitar y borrar de los renglones lo que ya nos contestó el Señor, sino darle gloria a Dios por todo lo que ha hecho. Hermanos, también glorificamos a Dios cuando usamos nuestros dones espirituales, nuestros dones, lo que Dios nos ha hecho. A veces los tenemos ahí empolvados y arrumbados. Esas habilidades que Dios nos ha otorgado, que el Espíritu Santo ha fomentado, que recibimos del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que ministremos a otros, a la iglesia,
Él quiere servir a la iglesia a través de todos nosotros. Somos un mismo cuerpo. Primero de Pedro 4:11 dice que cada uno ha recibido un don. Algunos de palabra, otros de servicio. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que hay que usar un don espiritual, hermanos. Y hay que tener cuidado, porque hablar de los dones espirituales muchas veces también se desdiversa y pierde la gloria de Dios, el propósito, y se va a la gloria del hombre. Hace más de 40 años, la iglesia sufrió una confusión y un caos tremendo por el movimiento carismático. Fuimos, los que tenemos edad suficiente y éramos cristianos en ese entonces, fuimos testigos de esa época. Se tergiversó la obra del Espíritu Santo y los dones espirituales, se confundió y se ofreció falsificaciones de la verdadera obra del Espíritu Santo. Y por eso hay la necesidad de ayudar a la gente a comprender la verdad. Así que profundicemos en la doctrina del Espíritu Santo, en su ministerio, en sus dones y cómo se manifiestan en la iglesia. Todo esto, hermanos, que se ha desarrollado ha generado una serie de iglesias heréticas. A lo largo de estos 50 años transcurridos desde aquellos días. Pero entendamos que los dones por eso no tienen que estar ocultos, tenemos que usarlos. Nuestros dones son para servir a los demás miembros de un mismo cuerpo, son para ministrar a quienes están en necesidad. Así que tenemos estos dones para edificación mutua, y esto es lo que edifica el cuerpo de Cristo, y esto es como Dios se glorifica. Y todo esto por gracia, porque los dones no son nuestros. Siguiente punto, hermano. Glorificas a Dios cuando acercas a otros a Él. Segunda de Corintios 4:15 dice, todo es por amor a vosotros. Todo lo que hacemos es por amor a vosotros. Hermanos, la gracia salvadora tenemos que extenderla por amor a nosotros. Así como Cristo vino, nuestro amor tiene que ser para otros también, para que redunde la gloria de Dios. Cada vez que le doy el conocimiento del Evangelio a alguien que comienza a creer, se suma una voz más al coro celestial para gloria de Dios. Y asimismo la otra parte es que glorificamos a Dios proclamando la palabra de Dios. Traer a otros y proclamarla de la mano. Segunda de Tesalonicenses 3:1, orar para que la palabra se difunda y sea glorificada. Y luego viene una difícil, también hermano, difícil. ¿Cómo glorificamos a Dios? Mediante nuestra pureza moral. Nuestra pureza moral. Virtud, santidad. Y tenemos que entender perfectamente 1 de Corintios 6, que dice 6:20, ¿no habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Vivimos en pecado, no estamos glorificando a Dios. Estamos contaminándonos. Yo le decía a los jóvenes, a ver la música que estás escuchando. Estás llenando tu cabeza de basura. Estás escuchando letras no solamente inmorales, obscenas. Estás viendo videos aberrantes, perversos, que contaminan. Eso los jóvenes y los adultos también. ¿Y cuántos hay que están viviendo en adulterio?
en fornicación, en mentira. Hermanos, tenemos que glorificar a Dios mediante la pureza moral. Y crean, hermanos, no estoy regañando a nadie. Lo que quiero es corregirnos. Salgamos de eso. Salgamos del fango. Limpiémonos. Purifiquémonos. Eso significa el bautismo. Y algunos tienen que estar como mis tenis, ¿no? Que cada rato hay que lavarlos, porque son blancos. ¿Verdad? Y esta semana los tuve que poner, pero así a remojar y no sé qué tanto para que recuperaran. Pero así a veces pienso que moralmente estamos, hermanos. Tenemos que purificarnos y decidir a no continuar con ese pecado, con esa inmundicia, para glorificar a Dios, para darle la gloria a Dios. Tenemos que buscar pureza moral. Y esto nos va a dar también unidad como iglesia. Romanos 15, del 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y la consolación, me parece que va ligado a la pureza moral, porque nos tiene paciencia para que corrijamos todos esos problemas. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que sean unánimes a una voz. Y a una voz que dice: glorifiquéis a Dios, al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Aceptémonos unos a otros como somos. Cristo nos aceptó para la gloria de Dios, pero crezcamos, corrijamos. Ustedes me conocieron pecador, sigo siendo pecador, pero trato de pecar menos. Ustedes me conocieron impuro y trato de ser mejor. Y si caigo, hermanos, lo confieso, perdónenme. ¿Tengo problemas? Hermanos, esto es lo que creo que ha caracterizado esta iglesia durante 17 años. Que ha sido una iglesia de un corazón y una sola mente, sin importar raza, origen, situación económica, porque es para la gloria de Dios. Y por último, glorifiquemos a Dios con el contentamiento. A veces es difícil estar contento, porque vivimos en una cultura que según los comerciales debería de rebosar de contentamiento, porque tengo todo lo que necesito. Y a veces estamos tan entregados a los placeres que nada nos satisface y no estamos contentos. Y esto es lo que Pablo tiene en mente cuando le dice a los filipenses en el capítulo 4, dice él: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para hacer necesidad. ¿Y qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contentamiento. Puede venir cualquier circunstancia, cualquier situación. Yo ahorita estaba platicando que regresé de viaje con Lidia y estábamos viendo algunas situaciones. Empecé a hablar con los amigos y resulta que hay muchas personas que no tienen trabajo. Profesionales capacitados, directores, subdirectores, con maestrías, con doctorados, con preparación. No solamente bilingües, multilingües. Están sin trabajo. Sé tener abundancia y sé vivir humildemente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo están los tiempos de crisis? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cualquier circunstancia he aprendido que el secreto de estar saciado y de tener hambre, de tener abundancia, de placer, necesidad,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego escribe consolando y animando a los filipenses, porque la carta a los filipenses es una carta de ánimo, de consuelo, de regocijo. Pero ahí les dice, así que no se preocupen, hermanos, porque mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a qué? Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y así termina, al Dios y Padre nuestro, sea que gloria por los siglos de los siglos. Así que estoy contento con todo lo que Él me da y por eso le doy la gloria a Dios. Así que, hermanos, un principio fundamental de la gracia divina es la gloria de Dios. Y la podemos describir de muchas formas, pero ¿cómo le damos gloria a Dios? Practiquemos estas 10 o 13, según las cuenten, formas para poder darle gloria a Dios en nuestra vida cotidianamente y sencillamente. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Porque eres bueno, Señor, y porque entendemos, Padre, que podemos de múltiples formas darte la gloria, Señor, que solamente tú mereces. Sabemos que no podemos aumentar en nada tu gloria, Señor, y sabemos que somos objetos de tu misericordia por la gracia de Dios. Y entendemos que esa gloria es parte de esa gracia, Señor, que tú nos has dado. Y queremos honrarte. Ayúdanos, pues, Señor, a seguir estos consejos de tu palabra, Señor, para poder estar constantemente dándote gloria y alabanza con nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.